Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video del canal. Para quienes no me conozcan, soy Debbie G. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de las perforaciones del nostril. Específicamente vamos a abordar preguntas frecuentes sobre esta perforación. Les hice una historia en Instagram donde les preguntaba si tenían más dudas sobre el tema, especialmente para todos los que ya habían visto mi video, y surgieron varias preguntas que me gustaría abordar el día de hoy. Así que la primera pregunta, que es yo creo que la más recurrente, es tengo que mover la pieza, y eso no es únicamente con la perforación del nostril, sino que se liga con todas las perforaciones. Es una creencia muy vieja donde recomendaban mover la pieza dentro de la perforación para que no se pegara o no se encarnara la perforación. Esto no es algo que tienen que hacer actualmente. Con solamente limpiar su perforación y llevar a cabo todos los cuidados que recomiendo es más que suficiente. Para todos los que vayan a preguntar cuáles son los cuidados que recomiendo, tengo un video específico donde abordo ese tema que se llama cómo cuidar y cicatrizar un piercing. Lo pueden ver por acá. Y de igual manera tengo un video que se llama mover el piercing, donde abordo ese tema a súper detalle, pero en corto, no es necesario. Algo que yo les he comentado es que en el momento que están limpiando su perforación es cuando ligeramente mueven la pieza. Pero algo que he estado analizando últimamente y lo estaba abordando en mi último live es que no necesariamente es que tengan que mover la pieza, sino lo que yo hago es, en este caso el nostril, empujar la pieza hacia arriba por dentro de mi fosa nasal, solamente para tener suficiente espacio para poder hacer la higiene de la herida. Si hablamos de la parte interna, que muchos me preguntan, es que no sé cómo lavar la parte interna dentro de la fosa nasal, es exactamente lo mismo. Ustedes van a presionar ligeramente la parte de arriba de la pieza para tener un poco de espacio abajo, y con el pulgar o el índice, como se les acomode, van a limpiar toda la zona por dentro de su fosa nasal. Entonces no necesariamente estamos moviendo la pieza, sino que solamente estamos empujando ligeramente en el momento de lavar. En el momento que enjuagamos es exactamente lo mismo, y creo que en el video anterior del nostril se ve muy claramente esto que les intento explicar en el momento que estoy lavando. De igual manera, al enjuagar vamos a empujar ligeramente la pieza, enjuagamos y empujamos de la parte de arriba para poder enjuagar la parte interna, y eso es más que suficiente. No hay que estar moviendo en ningún otro momento. Eso es todo. Les prometo que la perforación va a ir cicatrizando mucho mejor, y también no es necesario estar haciendo un gran movimiento. Si ustedes se acaban de perforar, ustedes van a notar que su perforación está muchísimo más apretada versus a cuando ya tienen más tiempo con la perforación, que se siente un poquito más libre alrededor de la pieza. Pregunta número 2, ¿qué hago si mi perforación está infectada? Como ya les había mencionado, los cuidados que ustedes tienen que llevar, que ya vimos en el video pasado del nostril, son exactamente los mismos si su perforación está en excelentes condiciones o si ya tienen infección. Simplemente tienen que ser muy constantes con los cuidados, no suspenderlos y no estar buscando otros métodos u otras cosas para untarle en su perforación. No es necesario. Simplemente con los cuidados que recomiendo es más que suficiente para una perforación normal o bien infectada. Pregunta número 3, ¿cuándo puedo cambiar mi pieza a una argolla? Ok, y esta es una súper pregunta porque todos quieren tener una argolla en su nostril. Si ustedes iniciaron su perforación con una pieza de gancho o bien con un labre, seguramente esta es una de las preguntas que ya les surgieron, porque ya les surge cambiarse a una argolla. Primero que nada, quiero recordarles que tienen que ser pacientes. Si ustedes se adelantan, cambian la pieza antes de tiempo y su perforación no ha cicatrizado, pueden tener retroceso o que simplemente su perforación no vaya por buen camino. Así que mucha paciencia con este tema, pero si ustedes ya consideran que ya cicatrizó su perforación, pueden cambiar la pieza a una argolla. Tengo un video que se llama Ya sanó mi piercing. Ahí les puse como toda una lista de cómo se debe de comportar su perforación para poder considerar que ya cicatrizó completamente. Hasta entonces es cuando recomiendo que ya pueden cambiar a utilizar una argolla. La siguiente pregunta es ¿cómo consigo una argolla que abrace completamente la aleta de mi nariz? Algo que les mencionaba en el último video del nostril es que también influye mucho su anatomía. Si ustedes tienen una aleta que es muchísimo más anchita, puede ser que quede perfectamente bien abrazada a su aleta la pieza. De igual manera influye cómo les hacen la perforación. Si se las hacen mucho más arriba, tiende a ser mucho más difícil que la pieza pueda abrazar completamente la argolla. Les voy a poner por acá fotos de cómo se ve mi nostril con una argolla, o este es un G-ring, pero por la manera que está perforada mi nariz, si yo quisiera una pieza que abrazara completamente la aleta de mi nariz, tendría que deformarla o que fuera más que nada como una especie de óvalo y no necesariamente una argolla o un aro. Me han preguntado bastante que si ustedes pueden utilizar pinzas o algo para poder manipular la pieza, y
doblarla de tal manera que se adapte bien a su nariz. Yo aquí recomendaría que se vayan con su perforador y le pidan asistencia en cuanto a modificar las piezas de su perforación, porque si ustedes intentan hacerlo en casa, no necesariamente pueden tener las herramientas ni las habilidades adecuadas para poder crear y modificar su pieza. Puede ser que simplemente la arruinen, y les voy a enseñar piezas que yo he arruinado en el pasado queriendo de igual manera tener una pieza que abrazara completamente mi nostril. Ahora simplemente no me importa y siento que se ve mucho mejor que la pieza ni siquiera abrace tanto el nostril, pero bueno, eso es completamente preferencia personal. 5. ¿Qué diámetro de argolla es el que debo de utilizar? Esto es súper complejo y no les puedo contestar esto, me lo preguntan bastante en lives, pero no les puedo contestar esto porque cada quien tiene su anatomía completamente diferente. Cada quien tiene perforada una cantidad distinta de su aleta, entonces es imposible que yo te diga necesitas utilizar un 5.16 o una argolla 5.16. Yo utilizo una argolla de 8 milímetros, pero eso no quiere decir que una argolla de 8 milímetros se vaya a adaptar a su nostril, ¿ok? Entonces ustedes tienen que utilizar una regla, medir exactamente dónde tienen la perforación y medir hacia abajo hasta llegar a su aleta, para que ustedes puedan medir ese espacio perfectamente bien en cuanto a milímetros o pulgadas, como se acomoden, y entonces conseguir una pieza de ese largo o de ese diámetro. Y en cuanto al calibre, ya lo abordamos en el otro video del nostril, pero generalmente para un nostril vamos a utilizar un calibre 18 o posiblemente 16, pero más comúnmente un calibre 18. Me salió una bolita rosa. Ayuda. En cuanto a las bolitas, es un tema que abordamos súper seguido. Creo que en cada live surgen muchas preguntas acerca de este tema y siempre intento abordarlo al inicio del live solamente para intentar descartar muchas de las dudas, pero es una pregunta muy recurrente. Recuerden que estas bolitas son muy comunes en las perforaciones, más no necesariamente es algo normal. No necesito que se alarmen, tampoco es tan grave. Simplemente tienen que encontrar qué está causando esa irritación en su perforación para que lo puedan revertir y que entonces esa bolita pueda desaparecer. Tengo un video acerca de las bolitas donde les hablo acerca de una gran lista de razones por las cuales esta bolita puede aparecer. No necesariamente es un queloide, a diferencia de un queloide. Alguien por ahí me dijo que no sabía o no había entendido la diferencia entre una bolita, un bump o un queloide. Cuando es un queloide tiende a ser un crecimiento de tejido pero completamente exagerado, va a ser muy grande y muy liso. A diferencia de una bolita o un bump, tienden a ser mucho más pequeñitas. También pueden llegar a crecer bastante, pero no al grado de un queloide, ¿ok? Cuando es un queloide, simplemente es un queloide, tienen que ir con un dermatólogo a que pueda analizarles su caso, y bien, generalmente tienen que entrar a cirugía para poder eliminar el queloide. A diferencia de los bumps, generalmente se dan por una irritación en su perforación y simplemente tienen que encontrar qué es lo que le está causando. Como les estaba mencionando en mi video de bolitas, tengo una gran lista de razones por las cuales su perforación puede estar desarrollando una bolita, pero las más comunes tienden a ser por utilizar una pieza curva o bien una argolla, por utilizar un material de mala calidad. Generalmente no conocemos el material con el cual está fabricada nuestra pieza, por lo consiguiente nos puede brotar una bolita porque no se acostumbra nuestro cuerpo a este material de mala calidad. Y número 3, por un golpe. Generalmente es me golpeó mi hijo, me golpeó mi mascota, dormí sobre la perforación o algún trauma que le hayan hecho a la perforación que por eso se generó una bolita. Entonces el top 3 que yo consideraría de por qué salen estas bolitas, ¿ok? Simplemente tienen que checar cuál es el motivo, revertirlo y seguir con todos los cuidados para que la bolita desaparezca. Y bueno, muy ligado a este tema, la siguiente pregunta es ¿en cuánto tiempo va a desaparecer esta bolita? Y es algo que no les puedo decir, porque luego me dicen es que ya llevo 3 meses con los cuidados y no desaparece. Uno, puede ser porque simplemente no han encontrado qué es lo que está causando la bolita, para empezar. Entonces si no revierten eso, muy difícilmente pueden hacer que la bolita desaparezca. Y de ahí, pues una vez más, cada cuerpo es completamente diferente, cada quien va a ir cicatrizando a su ritmo, así que si alguien logró desaparecer su bolita en 3-4 días, no quiere decir que va a ser exactamente la misma situación contigo. Posiblemente tú tardes 2, 3 meses, 4 meses en hacer que la bolita desaparezca, ¿ok? Cada cuerpo es completamente diferente. Por ejemplo, cuando yo tenía bolitas en mi tragus y en mi nostril, me tardaron bastantes meses en desaparecer. Mi nostril tardó como 4 meses en desaparecer y mi tragus como unos 6 meses, pero también yo no sabía de perforaciones y creo que si hubiera cambiado a una pieza de buena calidad hubiera podido revertir las bolitas mucho más rápido. Aún así, con los cuidados correctos pude desaparecer las bolitas, pero sí tardé medio año, un poquito más, en que desaparecieran. Así que
No se estresen, esas bolitas van a desaparecer, pero sí necesitan identificar qué es lo que causó que aparecieran para que ustedes puedan cambiar esos hábitos. La pregunta número 11, que bueno, es más un punto que una pregunta, cuando llegan a tener 2 bolitas en la perforación, en la entrada y en la salida, me mencionan por ahí que a veces desaparece una y la otra se queda, o bien una bolita llega a comenzar a secarse, una que se pone como un tono moraduzco, y pues recuerden, cada cuerpo va a ir a un ritmo muy diferente, entonces puede ser que ambas bolitas desaparezcan a la misma vez, o como dicen, que una desaparezca primero y la otra se quede. Simplemente ustedes sean constantes con todos los cuidados, no se rindan, no intenten buscar otros métodos para echarle a su perforación, y lo más importante, asegúrense de tener una pieza de buena calidad, y ya saben, mientras puedan colocar una pieza recta, utilicen una pieza recta. En este caso estamos hablando del nostril, entonces es muy importante que puedan utilizar una pieza recta. Tampoco quiero decir que es completamente imposible cicatrizar con un aro o una argolla, pero sí mucho más difícil. Hay personas que en efecto lo han podido lograr bastante bien, les ha costado trabajo, pero lo han logrado. Yo me iría siempre por la opción mucho más fácil. Si puedo colocar una pieza recta, qué mejor, y entonces cicatrizar la perforación más rápido, así mucho más pronto podré utilizar una pieza curva, que es lo que generalmente ustedes quieren. Y también en mis 2 bolitas que me llegaron a brotar tanto en el tragus como en el nostril, llegó a pasar esto que me mencionan, que se pusieron como moraditas, después como mucho más flaquitas, y como que se secaron y después se cayeron. Pasó exactamente igual con mis bolitas, el mismo proceso, solo que pues bueno, el tiempo que puede tardar en desaparecer esta bolita depende de cada quien. Hay personas que simplemente su bolita desaparece y no pasa por este proceso de que se vuelva como más flaquita, más moradita, que se seque y entonces se caiga. Entonces cada cuerpo va a ser muy diferente, y algo que siempre les intento mencionar es que recuerden que la calidad de su alimentación influye muchísimo en cuanto a este proceso de cicatrización. De ahí me volvieron a preguntar que cómo sumergen su nariz para hacer la limpieza del suero fisiológico. Considero que ya lo abordé bastante bien en el último video del nostril, pero bueno, ya les enseñé que simplemente tienen que ingeniárselas en cuanto a el contenedor o lo que ustedes tengan en casa, que simplemente sea algo donde puedan sumergir su nariz, pero que se aseguren que sí puedan sumergir completamente la aleta o la perforación completa. Les puse como toda una variedad de tapitas que yo pude encontrar en casa, que puede funcionar muy bien para poder sumergir su nariz. En esta ocasión yo opté por utilizar este vasito que generalmente viene gratis con los medicamentos, con los jarabes, y funciona súper bien para poder sumergir el nostril. No estamos desperdiciando tanto suero fisiológico, así que lo podemos desechar, volver a llenarlo y volver a utilizarlo, porque definitivamente se pueden ir por vasitos como de flan, que son como mucho más grandes, de vidrio, pero les cabe muchísimo contenido, entonces puede ser que estén utilizando demasiado suero fisiológico y solamente lo estén a cierto punto desperdiciando. Entonces siempre hay que buscar economizar. La pregunta número 13 es ¿cómo te limpias la nariz? Y algo que me preguntan bastante, simplemente pongo el papel o el Kleenex sobre mi nariz, soplo los mocos y simplemente limpio mis fosas nasales. Prácticamente eso es todo. Cuando ustedes están iniciando con la perforación se vuelve un poquito más complejo porque están como muy conscientes de su perforación. Simplemente intenten soplar los mocos y de ahí intenten limpiar con el papel lo más que puedan cerca de la fosa nasal, pero ya mucho más adentro, cerca de su perforación, recomiendo que puedan utilizar un cotonete para poder limpiar muy bien la zona, que no quede nada alrededor de la pieza y más que nada que no se vayan a lastimar. ¿Okay? Mucho cuidado, y también asegúrense que cada vez que ustedes utilicen un cotonete no se vayan a quedar las fibras de algodón pegadas a la pieza, porque eso puede generar una infección, así que mucho cuidado con utilizar cotonetes, pero considero que funcionan muy bien para poder limpiar la parte interna y la parte externa de la perforación o bien de la nariz. La pregunta número 14 es acerca del olor, y eso es algo que me llegan a preguntar bastante sobre sus perforaciones, que llegan a sentir un ligero mal olor y generalmente es como a queso, como a patas. Sí, es un olor ahí medio extraño, y eso también llega a pasar con la perforación del septum. Generalmente en perforaciones que ya han cicatrizado es completamente normal que nuestro cuerpo genere una especie de sebito. Entonces este sebito es lo que nosotros podemos oler en nuestras perforaciones. La limpieza o la higiene que nosotros hacemos de agua con jabón va a ayudar a minimizar el olor en nuestra perforación. Generalmente nosotros tendemos a darnos cuenta de este olor porque las perforaciones están tan cerca de nuestra nariz. Generalmente todas las perforaciones van a tener un olor, pero llegamos a notarlo un poco más con perforaciones tanto del nostril como del septum porque están justo ahí dentro de nuestra nariz. Entonces es mucho más evidente. No se preocupen, generalmente otras personas no van a poder olerlo, pero si llegan nuestras perforaciones
a tener este ligero olor. Algo que les puedo recomendar para todas las perforaciones que ya hayan cicatrizado completamente es que sigan sumergiendo en suero fisiológico, pero pueden agregar una gotita de aceite esencial de lavanda. Esto les va a ayudar a refrescar un poquito su nariz, a que huela muy rico, pero únicamente cuando la perforación ya haya cicatrizado, no antes, ¿ok? Pero simplemente la higiene de agua y jabón es más que suficiente para poder controlar este olor que puede tener su perforación. De igual manera, cuando su perforación haya cicatrizado completamente, van a poder retirar la pieza, limpiarla muy bien, quitarle cualquier acumulación de fluidos, células muertas que pudiera tener la pieza y entonces volver a colocarla. Eso les va a ayudar a mantener siempre su perforación limpia y fresca. Pregunta número 15, muy común, que si pueden hacer ejercicio. Ya he hablado acerca de este tema, tengo un video específicamente acerca del ejercicio, pero recuerden que el sudor no va a afectar su perforación como tal. Lo que afecta es que ustedes dejen la perforación sucia, en este caso que salgan del gimnasio y sigan con su vida sin necesariamente bañarse y limpiar bien su perforación. Ahí es cuando podemos tener problemas o que se pudiera llegar a infectar. De lo contrario, el sudor no debería de afectar para nada su perforación, así que podrían estar haciendo ejercicio sin ningún problema mientras ustedes puedan mantener una muy buena higiene. También algo que sí les quiero recordar es que intenten escuchar un poquito su cuerpo. Aquí la perforación del nostril no es tan difícil en cuanto a ejercicio, porque no necesariamente vamos a estar utilizando esos músculos para hacer ejercicio, pero sí vale la pena que si ustedes sienten molestia, sienten que les punza o simplemente no se sienten tan bien anímicamente, se tomen una pausa en cuanto a su ejercicio, o bien que bajen un poco la intensidad de su ejercicio. Eso les va a ayudar mucho para poder ir cicatrizando bien su perforación y entonces retomar su rutina de ejercicio. Pregunta 16. ¿Puedo perforarme si tengo gripa? Yo no recomendaría que se perforen cuando tienen gripa. Si en algún momento durante el proceso de cicatrización les da gripa, bueno, es algo completamente diferente. Simplemente tienen que ser muy cuidadosos con su perforación. Sí se puede irritar por tantos fluidos nasales, pero una vez más, son parte de nuestro cuerpo y no deberían de afectar la perforación. Manténganla limpia, intenten ser muy cuidadosos, intentar sonarse lo menos que puedan, por muy complejo que pueda hacer eso, pero si no podemos estar lastimando mucho la perforación. Pero si ustedes apenas están pensando en hacerse la perforación y tienen gripa, no es algo que recomiendo. Prefiero que puedan esperar a que estén completamente saludables y entonces perforarse, especialmente por dos motivos. Una, porque no van a estar molestando la perforación que puedan causarle problemas o que tarde más en cicatrizar. Y bien, recuerden que siempre su cuerpo va a cicatrizar dependiendo de cómo esté, cómo lo alimenten. Entonces, si ustedes están enfermos, sus defensas están abajo y por lo consiguiente van a tardar mucho más en cicatrizar esa perforación. Y bueno, esto mismo me lo han preguntado con el tema de las alergias. Si tienen alergias, simplemente sean cuidadosos con la perforación, suénense lo menos que puedan la nariz o simplemente intenten cachar como los moquitos abajo. Esa sería mi recomendación, especialmente si sienten que tienen mucho fluido nasal todo el tiempo. Pregunta número 17. Me cambié de pieza y se me puso negro alrededor de la perforación. Eso es algo que llega a pasar cuando nosotros utilizamos una pieza de mala calidad. Generalmente el material es de tan mala calidad que entonces empieza a pasar a la piel y eso es algo que no queremos. Si ustedes llegan a sentir que eso está pasando con su perforación, necesitan cambiar la pieza ya por una pieza de buena calidad. En este caso, titanio y grado implante es lo que generalmente yo recomiendo en cuanto a el material de su perforación. Tengo todo un video acerca del material y la calidad que les puede dar mucho panorama en cuanto a este tema. Y generalmente ligado a esto me dicen, es que Debbie, tú dices que no me debo de cambiar la pieza. Recuerden que si es para bien de su perforación, definitivamente recomiendo que cambien la pieza. Si tienen miedo de que se pudiera encoger la pieza en el momento del cambio, vayan con su perforador, sería lo ideal. Si no, intenten hacerlo ustedes, pero con mucho cuidado. Siempre intenten hacerlo lo más fluido, lo más rápido, o intentar guiar la pieza por la perforación solamente para asegurar que no necesariamente quiten completamente la pieza y entonces vuelvan a meter la otra, sino que sea como guiado, solamente para nunca perder la fístula o este túnel de donde debe de estar pasando la perforación en su piel. La pregunta número 18, ya casi. La pregunta número 18 es, ¿puedo dormir sobre mi piercing? Recuerden, todos estos golpes o ejercer presión sobre la perforación son pequeños traumas que sí llegan a afectar su perforación. Todo depende de cómo vayan en su proceso de cicatrización, si pueden dormir sobre su perforación o no, pero yo recomendaría que aún no duerman sobre la perforación porque pueden crear un retroceso en el proceso de cicatrización, que les pudiera brotar una bolita o que simplemente esté adolorida la perforación y la estén pasando muy mal. Así que yo recomendaría intentar evitar a toda costa al inicio dormir sobre la perforación. Conforme ustedes vayan cicatrizando, van a comenzar a notar que van a poder dormir sobre su perforación cada vez más, pero recuerden, el nostril es una perforación en cartílago y tarda bastante en cicatrizar, así que mucha paciencia
paciencia y muchos cuidados con su perforación. Intenten no dormir sobre ella. Punto 19, y eso tiene que ver con todo lo que estamos viviendo actualmente sobre el tema de COVID. Y es cómo le hago para lidiar con mi perforación del nostril y el cubrebocas. Entonces, mis recomendaciones en cuanto a piezas que se comportan mucho mejor con el cubrebocas son piezas de gancho, pero las que tienen como un domito arriba, o bien un labret, que definitivamente por la bolita va a ser mucho más complejo que se puedan atorar. De igual manera, las piezas que son de gancho, que tienen arriba ópalos, va a ser mucho mejor a utilizar con el cubrebocas versus a las que tienen circonitas, que generalmente se tienden a atorar con el cubrebocas. Es súper molesto. Entonces estás hablando y como que se llega a atorar muchísimo el cubrebocas. Otra cosa que llegaron a mencionar por ahí es tapar o utilizar una especie de micropor o algo sobre la perforación para que no se atore con el cubrebocas. No recomiendo hacer esto porque eso significa que están tapando la herida, no le están dejando respirar, y esto puede ser completamente contraproducente, así que no lo recomiendo. Definitivamente váyanse por piezas que son mucho más sencillas, más redonditas, que no se puedan atorar con el cubrebocas, pero sí, en efecto, es complejo, especialmente porque el cubrebocas llega a generar una especie de roce con la perforación. La pregunta número 20 está relacionada con un tema que abordé en mi video pasado del nostril, donde les mencionaba que dependiendo del lado o el nostril que ustedes se perforen, tienen que asegurarse que la pieza de gancho tenga ese ganchito en una cierta dirección. Y por ahí hubo confusión y me dijeron, es que no entendí. Ok, les voy a hacer próximamente también un post en Instagram para que lo tengan ahí a la mano. La manera más sencilla de saber hacia qué lado tiene que estar apuntando el gancho es que agarren entre su dedo pulgar y el índice la pieza de gancho. Si ustedes ven que el gancho apunta hacia su derecha, va a ser para la perforación del nostril derecho. Si apunta hacia la izquierda, va a ser para el lado izquierdo de su nostril. Les voy a enseñar qué es lo que pasa cuando ustedes utilizan una pieza de gancho que apunta al lado contrario. Simplemente es súper incómodo, el gancho se va a estar saliendo todo el tiempo y van a tener que estar metiendo a lo que ya les había comentado acerca de una pieza que me mandó Escoria, que es una pieza lindísima y es una pieza que siempre quiero utilizar, pero tiene el gancho hacia el lado equivocado, entonces todo el tiempo la traigo como de fuera y es súper enfadoso. Así que para que pongan atención sobre ese tema de los ganchos cuando vayan a comprar una pieza de gancho para su nostril. Eso sería todo en cuanto a este tema de las preguntas más recurrentes sobre el tema de la perforación del nostril. Espero haber resuelto muchas de las dudas que ustedes pudieran tener sobre esta perforación. Denle like al video si es que les gustó, no se les olvide suscribirse al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. La próxima zona o perforación que vamos a estar abordando es la perforación del ombligo, que tiene a ser una perforación muy común. Síganme en Instagram para estar al pendientes de mis lives. Si aún así tienen dudas, recuerden que hago lives semanales donde respondo todas las dudas que pudieran tener sobre sus piercings, así que estén al pendientes de estos lives. En Instagram les comparto los días que hago estos lives, así que estén muy al pendientes de esas fechas para poder llegar a hacer sus preguntas y poder convivir un poquito. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto con otro video de piercings. Sobre los mocos. Ay, me encuero. Ya voy. Ya casi termino, ¿ok? De igual manera, espero haber resuelto. Conforme ustedes vayan, sí. Y que haya creado un...